Entonces, esta es una presentación de correcciones ópticas en pacientes pediátricos. Ya, primero vamos a hablar de las generalidades del uso de lentes en niños, cuándo indicar, cuándo no indicar. Luego vamos a hablar un poquitito de algunas características que tiene que tener el marco del lente, y luego vamos a hablar de las lentes mismas y cuáles son las características que queremos que cumplan en los pacientes pediátricos. Sabemos que en el mundo actual gran parte del aprendizaje se lleva a cabo visualmente y que hay muchos niños con visión deficiente. Esta encuesta que dice que 239 millones de niños en el mundo tienen visión deficiente, y eso con el aumento del impacto de las tasas de miopía probablemente va a ir aumentando. En el colegio, cuando aumentan las tareas de exigencia visual, la visión se somete a altas exigencias, ya que alrededor de un tercio del tiempo en el colegio se dedica a tareas que dependen de diferentes demandas visuales, y más o menos el 80% de los materiales de aprendizaje en el colegio tradicionalmente se presentan de manera visual, por lo que la mala visión puede interferir con las habilidades de aprendizaje y afectar el desempeño escolar y afectar las posibilidades futuras de nuestros niños. Y cuando los niños están bien corregidos van a mejorar el desempeño escolar. De hecho, es frecuente que nos manden niños a los que no les está yendo tan bien en el colegio para que hagamos un chequeo visual cuando la profesora o los papás están atentos. Pero la buena visión o la adecuada visión no está limitada al aprendizaje, y también influye en las interacciones que tienen los niños con sus pares, con sus padres, también influye en el comportamiento y en el desarrollo general. Niños que parecen muy tímidos, pues, a veces es porque ven muy mal y no se atreven a realizar ciertas actividades porque simplemente no ven muy bien el mundo que los rodea. Pero aún en edades más tempranas, antes de que los niños ingresen al colegio, es importante identificar vicios de refracción. Alrededor de un tercio de la población tiene un vicio de refracción. No todos estos van a requerir corrección óptica, pero sí tenemos que estar atentos a esto que es la ambliopía. Entre el 1 y el 5% de la población tiene o ha tenido ambliopía, con un promedio de alrededor de un 3%, y esto va a tener impacto en la función visual, la coordinación y también en el riesgo de trauma, como vamos a ver más adelante, ya que los pacientes monoculares, como tienen menor campo visual, tienen un riesgo de trauma un poquitito mayor. Y acá esta es una tabla de la academia en que se ve que errores refractivos significativos como miopía desde 0,75 o miopía más alta en niños más pequeños, en su conjunto, en pacientes menores y mayores de 17 años, la prevalencia de vicios de refracción es de alrededor de un 20%. Por lo tanto, no es tan bajo. Un niño en edad escolar con una miopía de 0,75 no ve la pizarra, por lo que va a requerir corrección al menos durante el tiempo que está en el colegio, en clase. ¿Cuándo prescribimos lentes en niños? Les dije antes que no prescribimos lentes en niños en todo vicio de refracción. Y hay básicamente cuatro situaciones en que vamos a prescribir sin duda lentes en niños. Primero, cuando hay un riesgo de ambliopía o bilateral de causa refractiva. Esto es, por ejemplo, en altas hipermetropías aún sin tener estrabismo, o en anisometropías hipermetrópicas, que es lo más de mayor riesgo de ambliopía dentro de los vicios de refracción, o en miopías muy altas, o astigmatismos muy altos, y vamos a ver una tabla a continuación con la recomendación de la academia. Cuando la mala visión o el vicio de refracción tiene un impacto en el desempeño visual, sobre todo en el desempeño visual escolar, cuando son vicios de refracción muy altos, probablemente los niños ya van a tener una corrección debido al riesgo de ambliopía, pero hay niños que tienen vicios de refracción más bajos, que muchas veces nosotros no corregimos cuando son pequeños, y esperamos a que entren al colegio y tengan actividad con pizarra para corregirlo, ya que recién en este momento es necesario. Otro grupo de pacientes a los que les vamos a prescribir lentes, a los pacientes que tienen estrabismo. Lo más frecuente lejos son los pacientes que tienen endotropias acomodativas,
en que vamos a indicar el lente de la hipermetropía completa, pero también, por ejemplo, podemos utilizar algunos trucos en el anteojo, en exotropias intermitentes, en que podemos usar el over minus, que significa recetar mayor miopía que la que el paciente tiene, o aunque el paciente no tenga ninguna miopía, para tratar de ayudar con la acomodación a alinear a este paciente. Y bueno, no voy a dar más detalles de eso porque eso escapa al objetivo de la presentación, pero como para que lo tengan en mente. Y también usamos anteojos, y eso lo vemos mucho en pacientes de la UTO en que hacemos rehabilitación, usamos los anteojos como protección en pacientes monoculares. En general, pacientes que tienen visión del peor ojo de 20/50 o menos debieran usar un lente de protección que va a ser de policarbonato, que se los voy a mostrar un poquitito más adelante. Y aquí hay una tabla, que es la última, que es la del 2017, donde está la recomendación de en quiénes indicar lentes, desde qué nivel de vicio de refracción, dependiendo de la edad del paciente. Sabemos que los niños, cuando son pequeñitos, habitualmente son hipermétropes, por lo tanto vamos a ser mucho más tolerantes con la hipermetropía en niños menores de 1 año que en niños de 3 o 4 años más, en que vamos a prescribir correcciones que son mucho menores que las que hubiéramos prescrito en niños pequeños. En el caso de los estrabismos, en cualquier edad, con hipermetropías pequeñas ya lo vamos a indicar. Pero esto es para que tengan una idea de que va cambiando la indicación de lentes dependiendo de la edad, sobre todo para los becados que son chiquititos, que vienen entrando, los becados de primero. Bueno, y los niños, aparte de estar en una etapa de desarrollo visual en que las características del ojo van cambiando, también las características de la cara van cambiando. Tienen rasgos faciales diferentes que lo vamos a ver al tiro, pero además tienen los brazos más cortitos y ven más de cerca de los adultos porque tienen los brazos más cortos y porque pueden me refiero a que tienen un enorme poder de acomodación, y si bien nosotros adultos ya no podemos ver las cosas tan cerca porque las vemos borrosas y a pesar de que aún yo por lo menos no soy presbita, ya no puedo ver las cosas a 10 centímetros, que es lo que habitualmente hacen los niños pequeñitos, y es una causa frecuente de consulta porque los papás creen que pueden ser miopes o pueden requerir lentes. Y lo otro que pasa en los niños es que usan más la parte superior del lente porque son más bajitos. Entonces necesitamos ofrecerles soluciones que sean a la medida y no simplemente adaptar o utilizar las soluciones que tenemos nosotros para los adultos. Es muy difícil, por ejemplo, usar el foróptero en un niño porque no le da la altura, porque tiene los ojos más juntos, porque son inquietos, porque jamás se quedan tranquilos, inclinan la cabeza y nos podemos equivocar en el ángulo del astigmatismo, etc. Y muchas veces las monturas les quedan un poco grandes también. Están estas monturas pequeñitas que son específicas para pacientes pediátricos. Yo la verdad es que no las uso mucho, prefiero afirmar la montura de adultos, pero tienen que saber que existen y que se pueden usar en niños pequeños, y muchas veces les gusta tener un lente que les quede bien, y los papás también les gusta, les sacan fotos, etc. Y hay muchos otros elementos que se han ido desarrollando en el uso para el uso en la consulta pediátrica. Están estos lentes que se llaman flip up, que son estas como girasoles que están abajo, que nos sirven para tomar visión monocular. En los niños se levanta una ventanita y luego se cierra y se levanta la otra, y podemos examinar a los pacientes. Están las lámparas portátiles, que a mí me gustan mucho porque son menos invasivas que la lámpara grande, si bien no tienen la misma cantidad de luz, sirve muy bien para ver características generales del segmento anterior. El del centro arriba es un Iker, que es uno de mis gadgets favoritos, que es un tonómetro de rebote para tomar la presión de los pacientes pediátricos, no requiere anestesia. Y el último que se ve acá, este monito, es un oftalmoscopio directo que está disfrazado.
Y vamos a hablar ahora un poquitito del marco de los lentes. No nos sirven los lentes de adultos. En general, las características de los niños hacen que los lentes de adultos se resbalen, se les caigan, les doblen las orejas. Y eso es porque los niños requieren lentes que tengan cierta flexibilidad para el uso, para que les duren los lentes, que sean lentes livianos y que se adapten a básicamente 3 características que son diferentes en los niños: las pestañas, la nariz y las orejas. Los niños tienen las pestañas más largas y muchas veces chocan las pestañas con la parte posterior del lente, se les empañan, se les ensucian y finalmente se los sacan. Y es bien molesto tener las pestañas tocando con el lente, ya que les molesta en cada parpadeo. Y esto se produce, aparte porque tienen las pestañas más largas, porque tienen la nariz pequeñita, entonces el lente les queda más pegado porque los huesos de la órbita son más planos, tienen arcos superciliares menos pronunciados. Y la otra característica importante son las orejas. Los niños tienen las orejas más blanditas y si el lente no les queda bien o por alguna razón el lente ya les quedó corto y les queda corta la patita, se les doblan las orejas. Y eso es muy incómodo. Por lo tanto, se han ido desarrollando soluciones como son, por ejemplo, este puente nasal, que está en muchos de los modelos de Miraflex. Hay otros, no tengo ningún auspicio de Miraflex, hay también otros lentes, marcas de lentes que ahora han ido apareciendo. Están los Nano, que los venden en varias ópticas acá, unos lentes de marca Tomato que tienen las placas de la nariz que son adaptables y que se pueden pedir por internet, etcétera. Hay varias alternativas actualmente, y los Miraflex son los más famosos porque son los primeros que llegaron, son súper buenos, pero no son la única alternativa que podemos ofrecerle a los pacientes hoy en día. Cuando a los niños no se les adaptan bien los lentes en las orejas, ya sea porque tienen las orejas muy blanditas o las orejas asimétricas, podemos usar estas bandas elásticas que van a evitar y se van a firmar en la parte posterior. El problema de esto es que pueden quedar los lentes muy pegados y molestar las pestañas, como les dije en las diapos anteriores. O se pueden usar estas cositas curvas que hay acá, que van a firmar el lente en la oreja y también pueden ser cómodos. O si no tenemos esto, existen unos retenedores de silicona. Me está pasando la diapo. Existen estos que son unos retenedores de silicona que se pueden poner en la patita del lente si es que los lentes les quedan muy largos y no se les adaptan bien a las orejas de los niños. Y eso los venden en las ópticas y también los venden por múltiples páginas de internet, Amazon, Mercado Libre, y son bien baratos. Y también está esta banda cefálica que nos sirve para afirmar el lente cuando los niños tienen, por ejemplo, orejas asimétricas o usan lentes demasiado gruesos que se les caen al agacharse. Este, por ejemplo, es un lente de afaquia. O porque o porque usan audífonos, o como les decía antes, tienen anomalías de las orejas, o las orejas son muy asimétricas. Pero los niños, además de ir al colegio y hacer las actividades como tranquilas, juegan. Y existen lentes que son de protección, cuyo objetivo principal es evitar, como les había mencionado un poco antes, que los traumas afecten el globo ocular y permitir que el impacto lo absorban los tejidos perioculares. Y evitar una causa de discapacidad importante futura, como es el trauma ocular grave en un paciente pediátrico. Entonces lo que tenemos que hacer que exigirle las características del lente es que, aparte de que sean muy transparentes, que tengan buen campo visual, que sean delgaditos, livianos, que permitan buena visión, que sean seguros. Y los lentes que se recomiendan en los niños, por supuesto que tienen que tener la característica especial de que no se quiebren, y el material que cumple todas estas características es el policarbonato.
El policarbonato es un polímero que tiene alta resistencia al impacto, pero no es tan resistente a las rayaduras. Pero es el material de elección que por lo menos yo le indico a todos los pacientes, a todos los niños, salvo que tengan un vicio de refracción muy, muy alto. ¿Y por qué? Porque este es un material que es muy liviano, pero no es delgado. Por lo tanto, los lentes son más o menos gruesos, y ahí hay algunas alternativas. Una puede ser el Cosmolit, pero es muchísimo más cara. Esto yo no lo he probado. Hartos pacientes consultan porque se les empaña la mascarilla y finalmente no se ponen el lente en el colegio porque ven mejor, por supuesto, sin los anteojos que con el anteojo empañado por la mascarilla. Esto se ha ido aprendiendo con el tiempo, pero eh, una, una, un consejo útil para los niños que usan lentes y mascarillas es que usen el lente encima de la mascarilla y que ojalá dejen en la parte central como una especie de chimenea. Yo le digo a los pacientes, acá un poquitito abierta la mascarilla, y eso va a hacer que escape el vapor por la parte de la nariz y no por la parte de los lentes. Otra alternativa es pegar la mascarilla en la cara, que no es muy útil porque los niños se la sacan, se la bajan, comen, después salen, juegan, muchos niños se la cambian muchas veces en el día. Y está este producto que ofrece algunas empresas que son antiempañantes, y que en lo personal no lo he probado, pero promete que va a evitar este problema que probablemente llegó para quedarse por lo menos por algunos años. Otra característica, como les había dicho antes, del policarbonato es que son muy livianitos, pesan 1,2 gramos por centímetro cúbico, pero como les había dicho también no son tan delgados, por lo tanto no sirven para pacientes que tienen lentes que son de altísimo poder. Y el policarbonato, el material en sí mismo, tiene protección ultravioleta, protege la radiación hasta más o menos los 380 nanómetros, un lente de sol de full protección protege hasta 400 nanómetros, por lo tanto el policarbonato protege de los rayos ultravioletas que son los más peligrosos. ¿Qué causa esto? Que el lente se vaya poniendo amarillo y se produce una degradación más precoz del material. Entonces, por ejemplo, si una persona estaba usando los lentes por unos meses y se raya uno de los lentes y se quiere cambiar, va a haber probablemente una diferencia entre la transparencia del policarbonato nuevo versus el policarbonato que lleva unos meses usando. Pero tiene la característica de que cumple con proteger contra los rayos ultravioleta que son más peligrosos. En los últimos años, sobre todo con el aumento de los dispositivos electrónicos, los niños han ido aumentando la cantidad de tiempo indoor, a expensas de las actividades al aire libre, y la poca exposición a luz natural es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de miopía. Hemos tenido reuniones y múltiples presentaciones acerca de la miopía, la epidemia de la miopía, estrategias para prevenirla y algunos tratamientos, pero algo que podemos hacer, que es simplemente una recomendación saludable para los papás de nuestros pacientes y para nuestros pacientes, es que los niños aumenten la cantidad de horas al aire libre. Lo que se recomienda son 2 o 3 horas al día de exposición a luz natural, o 14 horas semanales. Esto no quiere decir que tienen que estar al sol, lo que se recomienda es la luz, por lo tanto pueden estar a la sombra, pero afuera. Y esto, por supuesto, con fotoprotección, que puede ser un lente de sol, pero también puede ser un gorrito con visera. Y esto va a prevenir o disminuir la cantidad de dioptrías que progresa en la miopía en pacientes que están genéticamente predispuestos. También un tema que se menciona mucho últimamente, y probablemente todos hemos recibido pacientes a los que les han comprado lentes con filtro azul, neutros con filtro azul, que fue un tremendo negocio en pandemia. Todos los niños del colegio estaban conectados a la pantalla con estos lentes,
por el riesgo o la evidencia de fototoxicidad de la luz azul en modelos experimentales. Bueno, esto fue hecho en cultivos celulares que no expuestos a una cantidad de luz azul que no existe prácticamente en la vida real, y con sistemas que no tienen capacidad de autorreparación. Pero no hay ninguna evidencia de daño provocado por la luz azul de los dispositivos electrónicos en el ojo humano, o en ojos animales, o en experiencia o en experimentos in vivo. Y está este paper que es bien bueno, que lo que hicieron fue exponer o calcular cuál era el porcentaje de distintos dispositivos electrónicos, luces, ampolletas, pantallas, del máximo o del número establecido como tóxico por esta comisión internacional. Y la verdad es que un día soleado tiene un 10% de la luz azul que podría considerarse tóxica, y un día nublado alrededor de un 3%, lejos más alto que el número de cualquiera de los dispositivos electrónicos que fueron examinados. Por lo tanto, la cantidad de luz azul que tienen las pantallas no es suficiente para ser tóxica. Esto hay que explicárselo a los pacientes y reforzarlo, porque vienen con la idea preconcebida de que es muy, muy peligroso. Sí, la luz azul tiene el problema de que produce una alteración de los niveles de melatonina, y va a alterar el sueño. Los niños tienen insomnio de conciliación y más despertares nocturnos, por lo que se recomienda que 1, ojalá 2 horas antes de dormir, sean libres de pantalla. Que es el trastorno sueño-vigilia que menciono acá. Y bueno, como les había dicho antes, la miopía está asociada un poco indirectamente, si bien el trabajo de cerca en el pasado se ha asociado con el desarrollo de miopía. Actualmente la asociación es baja, no se ha descartado 100%, pero probablemente es un factor menor. Y finalmente el síndrome visual informático, que consiste en que cuando los niños están expuestos a las pantallas, y nosotros adultos también, sobre todo cuando las pantallas están muy de cerca, se parpadea mucho menos y la lágrima se evapora, y eso va a causar varios síntomas. Los niños se pueden quejar de prurito, de sensación de ojo seco, de ojo rojo. Los papás los traen porque parpadean mucho, que es un parpadeo como compensatorio por todo el rato que estuvieron sin parpadear. Incluso pueden quejarse de visión borrosa, que puede ser transitoria cuando han estado muchas horas expuestos a pantalla. Bueno, el lente tiene características que son un poquitito distintas, basados también en los rasgos faciales que habíamos conversado antes, y tienen el vértice, la distancia al vértice, el ángulo pantoscópico, que son familiares para nosotros, pero también el ángulo panorámico, que se puede ver mirando el lente desde arriba. Son un poquitito diferentes, deben ser un poquitito diferentes cuando prescribimos lentes en niños, por la morfología diferente de la cara. Y esto que ya se los había mencionado, que los niños tienen brazos más cortos y una distancia de trabajo más cercana. Esto también se los había dicho, que los niños usan la parte superior y la periferia del lente más, y que tienen actividades digitales en aumento, por lo que usan también más la parte inferior. Por lo tanto, los lentes debieran tener visión clara en gran parte de su área, de su superficie. En niños usamos menos prismas probablemente que en los adultos. Podemos utilizarlos cuando, por ejemplo, tenemos síndromes de bloqueo del nistagmo, en que los niños hacen giros de cabeza para que el nistagmo bata menos y aumentar la agudeza visual. También cuando hay estrabismos residuales pequeñitos en que queremos proteger la estereopsis y no arriesgarnos a que el ojo que tiene este pequeño desvío desarrolle ambliopía. Pero sin duda en adultos con diplopia es cuando más se utiliza. Y también usamos lentes multifocales, que son típicamente usados en adultos, tal como los prismas, en endotropias acomodativas refractivas, sobre todo las que tienen relación CA alta. Antes se usaban mucho los lentes bifocales, que tenía que ser un bifocal tipo Franklin o Executive, que era mitad y mitad de prescripción para lejos y para cerca.
Luego se empezaron a utilizar los flat top que tenían que tener una oblea mucho más alta que la que se usa en los adultos presbitas, pero es súper difícil encontrar lentes bifocales actualmente. También los niños a veces pueden molestarlos porque tienen los lentes con estas características especiales y podemos reemplazarlos. Yo la verdad es que ahora indico solo lentes multifocales que tienen que tener la característica de tener un canal entre la parte de lejos y la parte de cerca que sea más cortito para que cumpla el objetivo y que bruscamente cambie el foco a cerca y poder usarlos en pacientes que tienen estos estrabismos que son acomodativos y que corrigen completamente con el lente. Eso, muchas gracias.